Sí, gracias, muchas gracias. Santo Tomé Crédito, sí señor. Qué hora es? ¿Tenemos el número nuevo del Instituto Cardiovascular Avellaneda? 305-353. Llama ya. Pero en este momento no preguntes por dos profesionales. No preguntes por la doctora Yamila Umeli, tampoco por el doctor Rodrigo Vega, porque están acá en la doble media hora, 12:30. Enseguida viene Osvaldo Fernández, pero ya están aquí profesionales médicos de reconocida trayectoria. Yamila, que fue a Cataluña, ya habla el catalán. Lo entiendo, pero hablar ya es un poquito más Complicadito, complicado. Sí, sí. Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, qué tiempo ¿no? El que estamos viviendo ahora, de cambios de un día de 33 grados, el día siguiente 18, Sí. con mínima de 7. ¿Cómo afecta nuestra vida, la del ser humano, ¿no? Y el corazón, que es el motor de todo, ¿no? Sí. Sí, el cambio de temperatura en realidad hay que adaptarse, digamos, a cada cambio de temperatura. En cuanto digamos, cuando hace mucho calor, el tema de la hidratación, de la ropa, de hacer actividad física siempre fuera de los horarios de alta temperatura, ahora que en estos días que hizo mucho calor. Y cuando vuelve a cambiar el clima como ahora otra vez, no dejar de hacer actividad física. ¿Cómo saber si soy una persona que tiene algunos síntomas cardiológicos que no están regularmente bien? ¿Cómo me puedo dar cuenta sin ir a verte? Y la doctora Yamila también, pero después me lo voy a pensar, me tengo que ir a ver al médico, ¿no? ¿Cómo puedo detectar? Sí, lo ideal en realidad es no esperar a tener síntomas, sino hacerse los chequeos médicos, mejor cardiológicos para prevenir, exactamente. Siempre es mejor agarrar todo a tiempo, prevenir que curar, ¿no es cierto?, cualquier enfermedad. Por eso siempre después y los síntomas. Bueno, Rodrigo, entendeme, yo soy de Boca, vos sos de River, pero sí, ¿cómo esta noche, por ejemplo, un hincha de River se tiene que ir a hacer chequeo? El síntoma, yo siempre le digo al paciente, los dos síntomas más importantes que siempre hay que consultar con el cardiólogo es el dolor de pecho. Eso cualquier tipo de dolor en el pecho siempre hay que ir a la consulta. Por más atípico que sea cuando nosotros lo evaluamos, pero siempre todo dolor de pecho hay que estudiarlo, y sobre todo después de una determinada edad, ¿no? Después de los 40 años. ¿Un dolor de pecho después de una bronca, por ejemplo? Sí, sobre todo después de una bronca, y sobre todo también después de que el paciente hace algún tipo de actividad y le hace doler el pecho. Eso es una angina de pecho típica que ahí hay que consultar enseguida. ¿Pido un turno a qué número? 30, 53, 53. El nuevo. Al nuevo. Me mataste porque es nuevo. 305, 353. Sí. Y el otro, también muy importante, el otro síntoma es la falta de aire. Siempre el paciente, cuando tiene alguna sensación de dificultad para respirar o falta de aire, enseguida consultar, porque puede ser un signo de insuficiencia cardíaca o de angina de pecho también. Sobre todo en mujeres. Que las mujeres, por ahí los grupos etarios que hay que prestar mayor atención son las mujeres, los ancianos y los pacientes diabéticos, que suelen ser los grupos en los cuales los síntomas se manifiestan de forma atípica. No siempre, por ejemplo, la angina de pecho le va a doler el pecho al paciente, sino que puede tener otros síntomas, como por ejemplo la falta de aire. La falta de aire, ¿no? ¿Hay medicamentos que producen un efecto negativo, digamos? Digo, un medicamento por cualquier otra enfermedad en el corazón. ¿Y hay que consultarlo? Sí. Bueno, hoy en día las patologías oncológicas que van a recibir quimioterapia, se trata de hacer un chequeo cardiológico, independientemente que el paciente no tenga antecedentes, ya sea hombre o mujer, un chequeo cardiológico con ecocardio previo a la quimio y posterior a la quimio, porque hay quimioterapias que te afectan la función del corazón. ¿Consultarlo con su propio médico si tiene algún...? O ir a... Lo ideal es sí, siempre hay que tener un médico de cabecera, ¿no? Pero en este caso que dice la doctora, lo ideal es ir al cardiólogo previo a una quimioterapia, por ejemplo, hacer un chequeo previo, hacer luego la quimioterapia, y una vez terminada la quimioterapia volver a hacer otro chequeo para ver si ha generado algún tipo de repercusión. Hoy en día ya las drogas que existen para quimioterapia, igualmente las drogas más nuevas, suelen no tener tanta repercusión en el corazón, pero lo que suelen hacer es dilatarlo y deprimir la función cardíaca, y el paciente en ese caso empieza a hacer insuficiencia cardíaca. Le empieza a faltar el aire. ¿Hay una edad o desde pequeño también pueden tener dificultades cardiológicas, digamos? No, sí, son entidades distintas, pero no hay una edad para tener
patologías ¿Hay cardiológicas. que escucharlo al chico? ¿O Hay si que lo vemos revisarlo. cansado? Sí, hay que revisarlo. Sobre Sí. todo, es muy común, por ejemplo, de la consulta médica de los chicos, el famoso soplo, que siempre el pediatra le encuentra un soplo y lo manda al ¿Qué cardiólogo. es el soplo? El soplo es un ruidito que nosotros escuchamos cuando ponemos el estetoscopio en el pecho del paciente, que tiene que ver con el paso de la sangre a través de una válvula, ya sea que esa válvula esté enferma, esté muy cerrada o esté insuficiente, que no se cierre bien, ahí se escucha el soplo. Hay distintas características de soplo, ¿Y cómo distintos sería el soplos. ruido? Es como un soplo. ¿Ah, sí? Exactamente, Sí. se escucha de esa Excepto manera. que si la válvula no abre bien, el soplo tiene unas características, si cierra mal tiene Exacto. otras, si son agujeritos en el Y corazón dependiendo es de otra. cada válvula también, porque hay 4 válvulas cardíacas y dependiendo Exactamente. cuál sea la que está afectada, el soplo es característico de esa válvula. ¿Fumar? Fumar, nunca hay que fumar, o el que fuma tiene que hacer un gran esfuerzo para dejar de Para fumar, dejar de fumar. porque es uno de los principales factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad aterosclerótica, que es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo. Si el paciente por ahí le cuesta mucho dejar de fumar por su cuenta, es importante que adquiera ayuda, digamos, con algún profesional, para que hay medicación y demás y terapias que ayudan a dejar de fumar. ¿Tomar? Bueno, tomar también. Sobre todo, bueno, grandes cantidades, ¿sí? Si uno toma de vez en cuando con los amigos, los Lo sábados, que por pasa es que dicen que ejemplo, el vino, no pasa una nada. copa de vino hace bien al corazón, ¿eso es cierto? Bueno, una copita de vino tinto, pero sería una copita por día. Pero- ya si vos te sí. tomás una a la mañana, una realidad, al Tiene mediodía, una copa así de grande. Claro, depende de la que copa. ganó Esta Boca. copa, esta copa así, en con realidad, la medida. claro, en realidad Una copita por día hace bien. En realidad, si vos me preguntás, no hay ningún estudio que haya demostrado que el vino científico Científicamente. que haya demostrado. Eso que se escucha popularmente es opinión de expertos. Es verdad que las personas que Yamila estuvo en toman- España, ahí en Bordeaux, en Francia, dicen que son sedentarios, fuman y que Muy con mal. esa Sí, copita sí. de vino limpia todo. ¿Puede ser eso? No. No, lo que pasa es con el vino que tiene propiedades antioxidantes, pero en realidad, si vos fumás, tomarte una copa de vino no te va a favorecer. En realidad, lo que hace el cigarrillo realmente daña mucho las arterias. Acumula colesterol en todas las arterias y eso, por más que vos te tomes una copita de vino, no va a contrarrestarlo. No es suficiente. En realidad, idealmente habría que dejar de fumar realmente. y dejar de tomar. Y dejar de tomar. Nunca nosotros los médicos vamos a recomendar que se tome una copa de vino si no la toma. Ahora, si Exacto. el paciente pregunta, doctor, ¿puedo tomar una copa de vino? Sí, una copa podés tomar. Una sola. Vino tinto. Vino tinto. exacto. Cualquier síntoma hay que hacerse un chequeo. Por ejemplo, si tenemos una tos que parece que te ahogás Sí. o un ritmo cardíaco acelerado que te Sí. pone... Sin Sí, dudas. sí. Sin dudas. Por- Sí, dale. No, porque, estos tipos de síntomas muchas veces pueden que no sean nada o pueden realmente significar algo. Que no ser nada es, por ejemplo, si las palpitaciones son porque nuestro corazón de manera normal aumenta la frecuencia y no hace una arritmia. Pero bueno, nosotros justamente estudiamos para tratar de discernir si realmente no es nada y el paciente se puede quedar tranquilo y los chequeos los hacemos cada tanto, o si realmente significa algo y hay que ir a diagnosticarlo y tratarlo. Enseguidita vamos a volver al tema que quería hablar la doctora Yamila, pero dice, pregunto, cuando se hinchan mucho los pies, ¿es algo en el corazón? Sí, puede ser. Cuando hay hinchazón en los pies hay que consultar al cardiólogo enseguida, porque si bien puede ser una causa de insuficiencia cardíaca, no siempre está relacionado con el corazón, pero muchas veces sí, puede ser que esté fallando el corazón y ese es uno de los síntomas. Bueno, dice, en octubre del 2020 tuve COVID, hasta hoy tengo una tos seca. ¿Tiene que ver con el corazón? Preguntan. No, No necesariamente. no Muchos necesariamente. pacientes han quedado con muchas secuelas inespecíficas, se llama, pero sí debería hacer un chequeo completo para ver, bueno, con estos síntomas que nosotros llamamos inespecíficos, hay que ir a descartar. Si es del corazón, bueno, vemos cómo seguimos dependiendo de eso, ¿sí? Luego del COVID se tomó mucho impulso que ya existía desde antes, pero no se lo reconocía, la rehabilitación cardiovascular para todos los pacientes que luego del COVID han quedado con algunos síntomas respiratorios o cardiológicos o mixto. Pero previo a eso hay que hacer un chequeo completo para saber si realmente proviene del corazón y si Que realmente llamen, necesitan la que rehabilitación. llamen al que está en pantalla, 305-353, pidan un Exactamente. turnito O un para WhatsApp cualquiera de pueden los enviar. dos profesionales que tenemos aquí. ¿Atienden IAPOS? Sí. Todas las horas sociales. Atienden IAPOS. Doctor, ¿de qué manera influye el Viagra con el ritmo cardíaco? Preguntan. ¿Sí es? Bueno, antes de consumir el sildenafil, que es la marca de Viagra, la droga de sildenafil,
hay que hacerse un chequeo cardiológico siempre, un ecodoppler, un electro, y ver si hay que hacer algo más, porque lo que hace el sildenafil es un vasodilatador. Lo que hace es dilatar las venas y las arterias, y eso puede hacer que te acelere el Hay un ritmo mayor cardíaco. flujo sanguíneo. Exactamente, un mayor flujo sanguíneo, que eso es lo que genera la erección en el hombre. Correcto. El mayor flujo sanguíneo al dilatarse las venas y dilatarse las arterias. Hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos medicamentos, como por ejemplo el Medocor, el famoso Medocor o el mononitrato isosorbide, que está contraindicado con el Viagra, le puede hacer muy mal al paciente, muy mal. Por eso es la consulta previa para ver realmente si el paciente tiene alguna contraindicación o no de tomar el sildenafil. Y el consumo, la periodicidad. Y eso depende de cada paciente, eso depende de la edad del paciente, de los antecedentes que tenga y de cómo le dan los estudios. Bueno, dice si trabajan con Ospecom María está preguntando. Sí, Sí, todas las ¿Trabajan obras. todas las obras sociales? Todas las obras sociales. Todas, Exactamente. ninguna. ¿Qué tan graves son las obstrucciones de arteria? Y si es normal, a veces te falta el aire y tengo bajas pulsaciones, otra de las preguntas para ustedes. Bueno, ese paciente necesita un chequeo. Porque porque la frecuencia cardíaca baja, si es muy baja y está acompañada de falta de aire, bueno, hay que controlarlo sin duda. Sin dudas. Sin Sí, dudas, sí. sí. Que no arriesgue, Porque- que no espere más. Claro, Exactamente. que no espere más. Porque tener baja frecuencia cardíaca de manera más fuera de los rangos normales, porque si tenés 65 está dentro de la normalidad, pero si tenés por debajo de 60 y está acompañada de falta de aire, seguramente muchas veces significa que el corazón no está aumentando la frecuencia cardíaca como corresponde. Si nosotros salimos a caminar, va a subir nuestra frecuencia cardíaca, o a correr, o a andar en bicicleta, lo que sea, sube nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial. Si nuestra frecuencia cardíaca no puede subir, muchas veces tenemos síntomas. Uno de esos puede ser la falta de Preguntan de aire. qué manera la diabetes y la tensión arterial se influyen en el ritmo cardíaco. Sí, la diabetes y la diabetes, presión arterial son los dos principales factores de riesgo, después con el tabaquismo también, que influyen en la enfermedad cardiovascular. Van a influir en el ritmo cardíaco al alterar las arterias coronarias, al alterar el corazón, digamos. En ese momento sí va a alterar la frecuencia cardíaca también. Pero por eso, o sea, para que la gente entienda, si tienen diabetes o tienen hipertensión, hay que hacerse los chequeos rutinariamente y demás, porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener estas enfermedades que recién estábamos diciendo, ¿no? Y ¿Trabajan? muchas veces Sí. los diabéticos, lo que pasa es un síntoma, o sea, es algo relacionado con la propia diabetes, no tienen síntomas o tienen síntomas inespecíficos, como dijo el doctor previamente. Por eso tienen que hacerse el chequeo por más que... Bueno, Siempre- trabajan con amoiac, Sí. algo Sí, así, ¿eh? también. Sí. También. Sí. Cobran Es- Elvio quiere excepto Elvio PAMI. cobran, dice si cobran, además de la obra social, Depende de la obra social, Depende no todas. y si no tiene obra social, tiene que pagar la consulta Particular. como Sí, cualquier. sí, como en todos lados, sí. Como Sí. cualquier, Excepto, bueno, PAMI es la única, es Que con por lo que no ahora- trabajamos por Ahora ahora. está hackeado, ¿no? Hay problema con el tema de PAMI. Hackearon Sí, y hay escuché algo. prestaciones que no se pueden... Con PAMI, por las dudas, para que la gente sepa, yo trabajo en el Sanatorio de Reconquista, digamos. Por ahí, Ajá. si no pueden ir a la clínica, pueden ir al Mi sanatorio. hija tiene 15 años, ella me había comentado que tenía un fuerte dolor en el pecho y le costaba respirar cuando hacía educación física. En la escuela llevé al médico, le hice estudio, al cardiólogo los estudios le salió bien, pero tengo que seguir haciéndole control porque dice que tiene igual dolores. Claro, en este caso habría que ver bien los antecedentes de la chica, pero al ser una chica muy joven, por ahí si no tiene antecedentes de jerarquía personales, el riesgo cardiovascular de esa chica es bajo, por lo tanto la probabilidad de que realmente tenga una patología cardíaca es baja, y supongo que si los estudios le han dado bien, no han encontrado nada, probablemente se trate de algo muscular o algo articular, y sobre todo que es una chica que está en una etapa de crecimiento. Así que puedes venir por ese lado, pero igualmente la recomendación es que haga los controles por lo menos una vez al año si es que todo le ha dado bien, o más seguido en el caso que se haya encontrado algo. Pero siempre que hay un síntoma, independientemente de la edad que tenga el paciente, porque una vez se cree que recién hay que controlarse o cuidarse cuando es adulto, y la realidad es que no, uno tiene que empezar a controlarse y a cuidarse ya desde chico. Los dos pilares básicos que yo siempre le insisto a los pacientes cuando van al consultorio, que a veces es medio pesado, pero es muy importante, es la actividad física, que hay que hacer siempre hacer actividad física y cuidarse lo que más uno pueda con la alimentación, tratar de siempre de llevar una alimentación saludable. Por eso también Dos es pilares básicos. claro, concientizar también a la población más joven que todavía no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene enfermedad en las arterias del corazón,
concientizar justamente esto, a hacer ejercicio, a tratar de tener una alimentación equilibrada, saludable, no evitar el sedentarismo. Si vas a hacer el mandado y el almacén queda a 3 cuadras, no te vayas en moto, andate caminando. Detalles que en realidad es para en un futuro llegar ya a la adultez, a la década de los 40, de los 50, físicamente mucho mejor y mejor preparado, y así evitar enfermedades, bueno, en nuestro caso cardiovasculares, ¿no? El sedentarismo es muy malo. Lamentablemente hoy en día hay mucho sedentarismo, incluso tiene mucho que ver también que antes no se veía tanto, pero en los últimos años se está viendo mucha enfermedad cardiovascular, muchos infartos, por ejemplo, en gente joven, menos de 40 años, que antes era rarísimo verlo. Hoy tiene que ver con la vida que se lleva hoy, que por ahí es muy sedentario, y también los excesos, el fumar, la mala alimentación, no hacer actividad física y demás, todo eso. Una dieta equilibrada. Sí. Y otra cosa muy importante que me parece importante recalcar, porque me ha surgido en la consulta de varios pacientes, si tus abuelos tenían colesterol alto, tu papá o tu mamá tienen colesterol alto, tus hermanos, por más que vos ya sabés que toda la vida lo tuviste alto, igualmente hay que controlarse, ¿sí? Cada vez se sabe más que la hipercolesterolemia familiar, o sea que genéticamente una familia vaya heredando tener colesterol alto, también afecta a las arterias del corazón, y hay valores que tenemos que también tratarlos, ¿sí? Chicos, yo porque ha surgido mucho la consulta. Tengo que decirles que se nos está terminando la entrevista y sé que siempre el tiempo es poco cuando se habla de esto porque es muy importante. Y había algo que recordar, una ley para una fecha. Que se presentó en el Senado el proyecto de ley para la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer, para que el 9 de octubre sea ¿Quién sufre este más día del corazón, el hombre o la mujer? Bueno, hoy en día realmente la mujer sufren ambos, hombres o mujeres, pero la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de mortalidad en la mujer. Y las estadísticas, no tenemos estadísticas nacionales, pero ya europeas, la mujer muere más por enfermedad cardiovascular que el hombre, que antes, hace muchos años atrás, no era así. Entonces se está tratando de al tener esta ley, este día, tratar de concientizar no solamente a la población, al Estado, también para que aporte más, ¿sí? Entonces es muy importante que las mujeres empiecen a controlarse también. Si tuvieron, mujeres jóvenes, si tuvieron hipertensión gestacional, diabetes gestacional, preeclampsia, ¿sí? O cada tanto se encuentran un poco hipertensas, o mujeres de 50 años, por ejemplo, que nunca tuvieron nada, pero bueno, y se sienten bien, igual un chequeo, porque la idea es tratar de concientizar justamente para, como hablamos de los pacientes en general, llegar a tiempo, ¿sí? Toda mujer a partir de los 40 años tiene que hacerse un control, 35-40 años tiene que hacerse un control cardiológico siempre. Bueno, Patricia pregunta cuál es el número para sacar un turno con el doctor Rodrigo Vega. Ahí está. 30 53 53. Pueden enviar un WhatsApp. Pueden enviar un WhatsApp. También se pueden atender También se pueden atender conmigo. Camila, por favor. Sí, yo hice... bueno, justamente estuve en Barcelona e hice un máster en cardiopatías congénitas del adulto. Entonces invito a los pacientes que tienen diagnóstico de alguna cardiopatía congénita o que de edades más tempranas le hayan dicho que capaz le escuchaban un soplo o que se tenían que controlar o que tengan cirugías de pequeños y no se han vuelto a controlar, porque la mayoría de estos pacientes, por desgracia, la mayoría se tienen que ir hasta Buenos Aires a controlarse. Entonces muchos terminan no yendo o se pierden o bueno, cuestiones de la vida, la pandemia y demás. Los invito también a, si quieren un Repito, chequeo. porque ya está Osvaldo ahí, está esperando. ¿Dónde internan si es que es necesario para el paciente? Yo trabajo en el Santuario de Reconquista. Santuario de Reconquista. Exacto. Si algún paciente tiene alguna ¿Trabajan internación. con PAMI? Yo en el Sanatorio de Reconquista sí, en la clínica por ahora no porque no hay convenio. Sutiaga. También. Sí, Se trabaja. todos. Y ¿Cómo es el nombre y el apellido del doctor y el número de celular? Dicen, por favor. no Un puedo problema de corazón, pero el corazón físico. Claro. ¿No? Ahí lo tienen al doctor Rodrigo. No arregla mal de amores. No, y déjame decirle, Pepe, también a la gente que ha tenido infartos o que ha tenido insuficiencia cardíaca, que en la clínica ahora se incorporó un equipo para realizar rehabilitación cardiopulmonar, que la verdad que es algo de eso muy importante para la gente que ha tenido infartos o insuficiencia cardíaca, porque no hay mucho en la zona, y la verdad que para el paciente rehabilitarse después de un cuadro de eso... Sin tener que viajar.
Claro, Santa Fe, exacto. A Santa Rosario. Fe es fundamental la rehabilitación luego de un infarto. ¿Qué día atienden Sanatorio Reconquista? Preguntan. Los martes a la mañana y los viernes a la tarde. Claro, porque por ahí la gente de Reconquista le queda más a mano, pero Claro. también puede venir. No estamos tan lejos. estamos tan Avellaneda, lejos. por Exacto. favor. Calle Exacto. 4, número 734. Llámenlo ahí al doctor Rodrigo y pidan un turno 305-353 y a la doctora Yamila Umeli también. Gracias por Pepe, venir. Sí. le quiero mandar un saludo a mi suegro, Heriberto A Vingeyer, ver, que hoy ¿cómo cumple se llama el años. suegro? Heriberto Vingeyer, o Vingeyer. ¿Ah, sí? Sí. Así que le mando un saludo, que están almorzando. ¿Cómo anda el corazón del suegro? Bien, le hice los chequeos apenas volví. Antes de irme le hice todos los controles y ahora volví. ¿Cuándo volviste lo encontraste mejor o igual o para atrás? No, lo encontré bien, bien. Cumple 79 y está un lujo. impecable. ¿Y Sí, la suegra? la verdad que sí. También, muy bien. Sí, yo los tengo ahí, trato de... No, porque nombrás el suegro, ¿no? Y pero es el cumple ¿Es hoy. que las nueras se llevan bien con los suegros y no con la Claro. suegra? ¿o? No, me llevo bien con las dos, por suerte. Si ella Eso te dice, creo yo, no "Haceme sé un después". chequeo, la suegra le hace el chequeo. Sí, a los dos le hice chequeo, obvio. Antes y después, sí. Anotá, Rodrigo, anotá. Sí. Gracias, chicos, por venir. Un saludo para todo el equipo. Recordamos a Sofía en la recepción. Recepción. Sí. Después está la doctora Puciarello, que es médica clínica y especialista en diabetes. Bueno, nosotros dos. Y también está Fiorella Buquerín, que es la kinesióloga, pero ahora se va un Nutricionista. tiempo. Nutricionista, perdón, se va a Europa. Y bueno, no sabemos si vuelve. Y después está la kinesióloga. De Román. Bueno, pero vive acá, Vanina Roncella. Vanina vive Ella es oriunda de Román, pero vive. Qué bueno, qué bueno. Así qué es, bueno. acá. así es. Gracias por venir. Bueno, Como gracias a siempre, vos. el aporte es importantísimo y la prevención fundamental. Fundamental. Lo primero. Calle 4, número 734, el Instituto Cardiovascular Avellaneda. Pero si te hace falta dinero, porque el dinero es todo, pero la salud es más importante. Necesitas una mano de efectivo y no querés